Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy tenemos el privilegio de tener al pastor Jeff Toll. Él es excelente en este tema que lo he invitado después de una linda conversación que tuvimos sobre el tema del debate y definitivamente creo que es algo que necesitamos para crecer en la vida práctica, personal y ministerial. Entonces, le voy a pedir el favor al pastor Arturo que nos lo presente. Hola, hola a todos, muy buenas. Aquí nuevamente en comprensión de los tiempos actuales y como dijo la pastora María Inés, con una expectativa alta, pero también con muchas ganas, gracia de Dios en este tiempo. El pastor Jeff Toll, que además es doctor, es muy estudioso, pero sobre todo apasionado por Dios, apasionado por la Biblia y apasionado por el ministerio. De verdad yo he sido bendecido con sus clases, con su influencia, su inspiración, así que sé que todos vamos a disfrutar muchísimo este tiempo. Además, él permite mucho diálogo, mucha interacción, así que usted puede escribir en el chat sus preguntas, usted puede comentar y esto enriquecerá muchísimo este tiempo juntos. Adelante y bienvenido, Pastor Jeff, toda la comprensión de los tiempos. Pastor Arturo y Pastora María Inés, qué gozo estar con ustedes esta mañana para ver esta clase en los días y los meses venideros. El tema del debate es un tema muy interesante y uno que disfruto muchísimo. Em, y voy a arrancar con una historia aquí. Un día, hace creo que 25 años, estuve en la universidad tomando una clase acerca de discurso, presentación, o sea, de cómo pararse en frente de personas y hablar de un tema. Esa clase me ayudó muchísimo porque no tenía mucha experiencia con pararme enfrente de personas y hablar. Lo había hecho un par de veces, pero me ayudó. Pero fue muy interesante porque un día la maestra decidió enseñar una clase un día acerca del concepto del debate. Y dije, oh, esto va a ser interesante. Entonces, ahí estoy sentado y ella reparte a todos los que están en la clase en dos equipos y hay diferentes estilos de debate y mucha diferente cosa, pero tuvo un estilo en particular y lo que ella hizo es que al dividir la clase en dos grupos, cada grupo escogió a unos 3 o 4 representantes para ser los que iban a pararse enfrente y hablar y dar su punto de vista. Y bueno, yo estuve en mi equipo, me eligieron como uno de los 4 que iba a hablar y me pusieron como el último. Y el último tiene gran presión porque es el último, tiene que cerrar todo y a lo mejor ganar. Y bueno, el otro equipo puso a la maestra, la profesora, en su equipo de 4 y ella era la última. Y yo dije, ay, señor. Entonces, ahí estuvimos y al final quiero dejarles saber que mi equipo ganó ese debate. Y yo hice un trabajo muy bueno en ese momento, pero lo que pasa es que era una experiencia bonita que me salió muy bien de repente, aunque yo no sabía nada de nada, pero me di cuenta que hice algunas cosas que me ayudaron muchísimo para dirigir mi equipo a ganar ese debate. Y después de ese momento hasta ahora es un tema que me interesa mucho. Y es como la primera vez que yo
puse carne en la parrilla. Y el pastor Arturo a lo mejor me ha escuchado hablar en Marienes de carne en algún momento. Pero la primera vez, cuando tenía como unos 23 años, que saco una parrilla y hago una carne y la hice bien. Ese día, la primera vez, la hice bien. Tengo que decir que hay muchos momentos en que la he hecho mal ya después, pero por tener una experiencia tan buena en la primera vez, me animó a aprender. Y de la misma manera pasó con el debate, porque tuve una experiencia buena esa primera vez, como que me animó a aprender un poco más y disfruto de este tema. Entonces, lo que vamos a hacer durante estas 4 clases es que vamos a desarrollar este tema, pero quiero darles un cuadro en el cual vamos a enfocar acerca de este tema. Y cuando llego a mis notas aquí en un momento, lo van a ir entendiendo mejor. Pero número 1, el debate para nosotros como creyentes no se trata principalmente de la política o no se trata principalmente de temas generales de la vida, se trata principalmente de personas que no conocen a Cristo y nuestro deseo de que ellos conozcan al Señor. O sea, podemos usar las mismas herramientas en cualquier tema y bien, no hay problema, pero nuestro deseo como seguidores de Jesús es que más gente pueda conocer a Cristo. Y dentro de esto, estamos hablando de de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Estamos hablando de gente querida y gente que conocemos, en que entramos en estas pláticas, estos argumentos, estos debates con ellos y cómo podemos ser más eficaces para a lo mejor dirigirlos a los pies de Cristo, de corto o largo plazo. Entonces vamos a enfocar en cómo podemos mejor persuadir a las personas. Entonces, ahí vamos a ir. Quiero arrancar el día de hoy con una oración y ahí entramos en este tema. Señor Jesús, te damos gracias porque eres tú que nos das la capacidad con palabras, la inteligencia en nuestros cerebros y la mente para usar todo esto para poder tener un impacto en las vidas de otras personas. Y Señor, es nuestro deseo de que nosotros podamos utilizar todo lo que tú nos has dado y lo que recibiremos en estas enseñanzas, lo que recibiremos para ser eficaces en nuestras pláticas con otras personas. Señor, nuestro deseo es seguirte a ti y amarte a ti y ser un buen ejemplo de lo que es ser un seguidor de Cristo en cada plática que nosotros tenemos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en esto. Lo que voy a hacer hoy, voy a dar un toque práctico un poquito, pero más que todo el día de hoy, es que quiero dar un fundamento espiritual de lo que estamos haciendo. Y yo sé, algunos vienen y están como, no, pero quiero los puntos de debate. Sí, pero acuérdate de que el corazón es mucho más importante, o sea, lo interno es mucho más importante que lo externo. Queremos que la gente vea nuestros corazones. Así que el punto espiritual es muy importante porque trae el fundamento y lo voy a ir explicando el por qué, porque esto va a influir grandemente esas pláticas, esos debates que tú tienes con otras personas. O sea, el estado y tu corazón, lo espiritual detrás de todo esto es bastante importante. Entonces, entramos de una vez. Primero, quiero tocar rápidamente el concepto de los estilos de debate. Ahora,
esta palabra, estilos, en cuanto a estilos de debate, es una palabra bastante grande. Hay muchos diferentes estilos y yo no voy a hablar de todos los estilos. Lo que voy a hacer es voy a poner todos dentro de 3 categorías principales y voy a hablar de 2 de estas categorías o 2 de estos estilos. Así que, ¿cuáles son? Formal, informal y lo que llamo casual. Formal, informal y casual. Ahora, dentro del formal e informal hay muchos diferentes estilos, pero yo voy a comparar formal e informal como una categoría con casual. Así que un debate formal o también informal normalmente va a tener reglas. Reglas es un debate muy definido y trae ciertas reglas. Ahora, un debate informal a lo mejor va a tener menos reglas que un debate formal. A veces un debate formal, bueno, no a veces, siempre un debate formal va a tener un tema específico en que están debatiendo. Y a veces un debate informal tiene un tema específico, pero a veces es muy abierto dentro de un cierto contexto. Puede ser un contexto como religión o política u otra cosa, pero abierto como tema. Pero hay otras reglas, reglas como cuánto tiempo cada uno tiene para hablar o dar una introducción. A veces tienen reglas de cómo ellos interactúan el uno con el otro, de cómo y cuánto tiempo tienen para hacer preguntas y para responder a preguntas. Entonces, un debate formal o informal va a tener ciertas reglas. Normalmente también tendrá invitados, o sea, personas que pueden, igual que aquí en Comprensión de Tiempos, personas vienen para participar y en un debate formal o informal, normalmente gente es invitada para que vengan a ver el debate. Eso puede pasar físicamente, de manera presencial en un lugar, en una iglesia, una universidad, en otro lugar. También a veces pasa en un podcast, hay debates formales e informales en podcast y la gente es invitada a verlo a veces en vivo o a veces es grabado y la gente puede verlo después. Pero siempre hay invitados de alguna manera y otra y tiene su día y su hora, un tiempo muy definido y un lugar definido. A veces un lugar físico, a veces un lugar digital, pero tiene un lugar definido. Vamos a venir a este lugar, vamos a hacer el debate, la gente nos puede acompañar aquí en este lugar, en este canal de YouTube, en donde sea, ¿no? Pero tiene su lugar definido. Ahora, hay diferentes tipos de debates que pueden caber dentro de formal e informal, pero no me voy a preocupar mucho por todos esos. ¿Por qué? Porque aquí está la realidad. La gran mayoría, o posiblemente todos, que están mirando esto, no van a participar en un debate formal o informal. Honestamente, ni yo he participado en un debate formal o informal según lo que he compartido con ellos, que es el formato. No lo he hecho. Yo he visto a muchos que lo han hecho, he aprendido mucho de eso, he asistido a debates presenciales en lugares y también he mirado debates en el lugar digital también, varios diferentes debates de diferentes temas también, pero la realidad es que son muy pocas personas que participan en un debate formal o informal. La realidad es que todos nosotros participamos en los debates casuales. ¿Y qué es un debate casual?
No es tanto dos personas haciendo su presentación a un grupo de personas, sino son dos personas, como está en esa imagen, que están platicando uno al otro. Es mucho más relacional. Y lo que pasa con un debate casual es que la mayoría del tiempo no tiene reglas. O mejor dicho, tiene reglas, pero las reglas no siempre son declaradas, son basadas en las emociones de las personas que están hablando. Y uno tiene que discernir la manera de la otra persona, pero es más relacional, no tiene reglas publicadas, no vienen y dicen, ok, vamos a platicar, pero estos son los parámetros de nuestra plática. No, eso normalmente no pasa. Normalmente es privado, son dos personas hablando. A lo mejor puede existir personas que están alrededor en el trabajo o en la casa o en otro lugar, en la iglesia, pero no es algo donde han invitado a las personas. Y si hay una invitación, es nada más un par de personas que a lo mejor están alrededor y dicen, hey, 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 José, vente, vente, vente. Tú tienes una perspectiva buena, compártela con ¿no? Pero no es algo formal con invitados, es algo mucho más privado. Puede ocurrir en cualquier momento. Mira, yo he tenido unos debates o pláticas casuales con personas que estuvo en un lugar definido, pero sin invitados. Recuerdo estar en una plática con algunos que creen en una religión que llaman de manera casual, la llaman Madre Dios, Madre Dios. Y viene de Corea del Sur y pegó fuerte aquí en Los Ángeles y está basado en la Biblia, pero es erróneo y completamente loco. Y tenía varios jóvenes en mi iglesia que habían tenido pláticas con estas personas y dije, eso es muy interesante. Y que creían que básicamente hay Dios el Padre, pero también hay Dios la Madre. Y dije, wow. Entonces yo dije a un joven un día, ¿sabe qué? Platica con ellos y me encantaría que nos reunamos con ellos. Así que nos reunimos juntos en un Starbucks y tuvimos una plática por unas 2 o 3 horas. Ahora, sí tuvo un lugar definido y día y hora, pero no era un debate formal o informal con invitados, menos el joven de nuestra iglesia y yo y los dos de esa iglesia. Pero la realidad de estos debates casuales es que pueden pasar en cualquier momento. Y cuando digo cualquier momento, es que se levanta de repente. No es siempre que uno haya decidido, vamos a hablar en este momento acerca de este tema. Puede pasar mientras están en una comida familiar. Puede pasar que cuando los compañeros del trabajo están en un descanso, están ahí trabajando en la construcción juntos y están hablando y de repente sale un tema, sale una palabra. Puede pasar de una variedad de diferentes maneras, pero no normalmente tiene un lugar definido y un día y hora definido. Puede pasar en cualquier momento y puede pasar en cualquier lugar. Se levanta de repente. Y bueno, la gran mayoría de nosotros y los debates que tenemos van a ocurrir de una manera mucho más casual. Y por eso tenemos que pensar en lo que hacemos con eso y cómo lo hacemos. Antes de seguir adelante, quiero mencionar algo muy importante, de que yo en los debates formales e informales que yo he visto, las herramientas que yo les voy a dar a ustedes son las mismas herramientas
que daría a muchas personas que participan en debates formales e informales. En otras palabras, muchas veces cuando yo veo a las personas participando en un debate formal, me frustro, no estoy enojado, pero digo, es que tuviste una oportunidad grande para demostrar un punto fuerte que podía persuadir a la persona y no lo hiciste, pero no lo hiciste. Y estoy como ahí gritando a la computadora cuando la estoy mirando, como que, ¿por qué no dijiste eso? ¿Por qué no? ¿Qué te pasó? Porque acuérdate de esto, un debate bueno no solamente se trata de cuánto conoces, pero sino cómo ejerces lo que conoces. Déjame repetir eso. No se trata simplemente de cuánto conoces, sino de cómo ejerces ese conocimiento en el debate, en la plática. Entonces, las herramientas que les voy a dar tiene mucho menos que ver con cómo funciona un debate formal, sino que tienen que ver con cómo puedes mejor hablar y persuadir a las personas. Y estas mismas herramientas son útiles en un debate casual y son útiles también en un debate formal. Y muchos que participan en debates formales, desafortunadamente, tienen mucho conocimiento, pero no han aprendido estas herramientas que yo les voy a enseñar. Entonces, estas herramientas para mí son las más importantes para nosotros, las que voy a ir compartiendo en los otros días que vienen. Pero para hoy voy a poner y establecer un fundamento espiritual y del corazón de cómo pensamos acerca de esto. Entonces, quiero traerles a ustedes unos conceptos fundamentales que nosotros debemos de tener. Primero, nuestro deseo no es ganar un argumento, sino ganar un corazón. Eso debo de volver a repetir. Nuestro deseo no es ganar un argumento, sino ganar un corazón. Muchas veces, y yo veo muchos videos de cristianos que hasta debaten en las calles con las personas, con musulmanes o con otras personas, y siempre la pregunta es, ¿quién ganó el debate? Y en el chat, hasta de los videos en YouTube, wow, ese fue buen punto, a 3 minutos y 25 segundos, wow, es bien hecho y le ganaste ahí. Sí, pero si el resultado de eso es un corazón de la otra persona que es más duro y más lejos de Cristo, ¿qué es lo que realmente hemos ganado? Y la realidad es que es nada. Así que nuestro deseo no debe ser simplemente ganar un argumento, sino ganar un corazón. Yo regularmente, en cuanto a debates casuales, eh, uh, he tenido visitas de testigos de Jehová y mormones a las puertas de las casas, diferentes casas donde he vivido. Y una vez parece ser que vivíamos muy cerca a un salón, un lugar de salón del reino de los testigos de Jehová, creo que así los llaman sus iglesias. Y por eso visitaban varias veces a mi casa. Así que un día yo estuve afuera de la casa y estaban pasando y comenzaron a platicar conmigo y tú y yo sabemos que el punto principal de debate es que Jesús es Dios o no es Dios, ¿no? Entre los testigos de Jehová, de que ellos creen que Jesús no es Dios y pues nosotros que creemos en la Trinidad, claro que sí, Él es el Señor. Entonces,
me paré ahí con ellos y comencé a debatirles, pero fuertemente. Mi deseo era ganar el argumento. Y yo dándoles los mejores puntos y hasta versículos y todo para mostrarles que ellos estaban equivocados. Pero sabe que no sé de ustedes en sus matrimonios que si tratan de ganar un argumento así, normalmente termina mal. Normalmente termina mal. O sea, no lo ganas. A lo mejor ganas el argumento, pero después tu esposa no te habla por 2 semanas o algo, ¿no? Entonces, es mejor ganar el corazón que ganar el argumento. Y en este caso, yo terminé con estos testigos de Jehová muy frustrado. No frustrado con ellos, frustrado conmigo. Porque dije, yo traje algunos de los mejores puntos, pero ellos no cambiaron su perspectiva. Parece ser que no me escucharon. Solo era una presentación de parte de ellos de sus puntos y una presentación de parte mía de mis puntos, pero de ambos lados hizo que ambos lados estuvieran más fuertes y sólidos en sus propios puntos. Y terminé frustrado. Y dije, no, esta no es la manera correcta. Entonces, interesantemente, volví a recordar de ese debate en mi clase en la universidad y algunas lecciones que había aprendido ahí que voy a compartir en algunas otras clases. Pero más lo que me cambió en ese momento, hace muchos años atrás, es que ya decidí que mi objetivo no era ganar un argumento, porque quedé muy infeliz al final, pero ganar un corazón. Dice en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 30, dice, la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Pero miren lo que dice aquí. Una persona sabia gana argumentos. No es lo que dice. Una persona sabia gana amigos. Esta es la nueva traducción viviente. Y la realidad es que tú y yo no vamos a traer enemigos a Cristo, vamos a traer amigos a Cristo. Ahora, algunos me están escuchando y pensando, no, pero a lo mejor tenemos que amar los enemigos. Sí, amén. Amemos a los enemigos para que se conviertan en ¿qué? Amigos. O sea, somos sabios cuando amemos tanto a alguien que tiene una perspectiva diferente, cuando tratemos tan bien a personas que a lo mejor hasta son considerados enemigos, que de ese enemigo los convirtamos en amigos. Y ya podemos tener una influencia mucho más grande en sus vidas. Si nosotros mantenemos a la gente como enemigos y solo ganamos un argumento, se quedarán como enemigos y nunca nos prestarán atención. Pero somos sabios si podemos ganar el corazón de una persona. Muy, muy sabios. Y nosotros debemos de operar y pensar de la misma manera. Tú puedes salir muy, muy orgulloso de ti porque has ganado un argumento, pero has perdido un corazón. Y nosotros en todos estos debates casuales debemos de enfocar en ganar corazón. La segunda cosa, debe existir una autenticidad entre nuestra creencia y actitud. Otra vez debe existir una autenticidad, una conexión clara entre nuestra creencia, lo que creemos, y nuestra actitud, cómo actuamos con las personas con quienes estamos platicando.
Yo voy a ir a un versículo aquí muy poderoso, donde Pedro dice lo siguiente: si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Ahora, tengo que dar un poquito de trasfondo aquí. En el mundo en que vivimos, el mundo cristiano, tenemos el tema, lo que llamamos la apologética. La apologética. Y el tema de la apologética tiene que ver con aumentar tu conocimiento en cuanto a poder razonar con otros, debatir con otros, para poder ganar a lo mejor un argumento y a lo mejor un corazón también. Algunos de los mejores que viven y trabajan y hablan y debaten en este mundo, como William Lane Craig en el mundo de inglés, J.P. Moreland y varios otros, son increíbles y tienen corazones, pero muy buenos. Tratan siempre bien a las personas, pero escúchame muy bien, de que lo que ha ocurrido es que basan la apologética acerca de, o en este versículo que yo acabo de leer. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, una defensa, una apologética. Es lo que es si lo traducimos del griego. Y es algo que ha sido usado en el mundo de lo que ahora llamamos la apologética, donde pensamos tenemos que defender la fe. Tenemos que defender la fe. Así que hay que aprender que la Biblia es correcta, que sin errores tenemos que aprender de un montón de diferentes temas, incluso a lo mejor de ciencia y otras cosas, para poder defender la fe. Pero algo que falta mucho aquí es lo que realmente dice este versículo. Mira lo que dice, miremos juntos lo que dice. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza, o sea, cuando alguien me mira a mí, lo que ven es una esperanza. Hay una consistencia, una autenticidad entre lo que creo y lo que expreso como persona. Hay muchos cristianos que entran en debates, pero ellos no muestran una esperanza. Y en muchos casos la otra persona no les anda preguntando de su esperanza. Es tan solo un cristiano que quiere ganar un argumento y entrar ahí, y aunque su creencia es correcta, no la expresa de una manera persuasiva. Me vas a oír hablar del concepto de persuadir. Déjame decir esto. Lo que primero persuade a una persona es tu actitud más que tu creencia. Y es muy interesante, porque aunque muchos usan este versículo para hablar de una defensa de la fe cristiana, lo que realmente nos expresa este versículo es que la gente alrededor de nosotros verá una esperanza en nosotros. Ellos dirán, hay algo diferente de ti. Y yo quiero saber de esto. ¿Qué es lo que está diferente? Y sabe que cuando el testigo de Jehová o el mormón o cualquier otro a lo mejor viene a la casa o me mira en la calle, ellos cuando se encuentran conmigo, lo primero a lo mejor no es que van a ver una esperanza, porque ellos no saben quién soy, no me conocen, no han visto nada. Pero en el momento que comienzan a interactuar con nosotros, quiero que brote de mí una paz, una esperanza.
un gozo de quién soy como persona, porque eso va a impactarles a ellos. Y ellos van a querer saber más de lo que yo tengo. Y la realidad es que esto es muy importante. Y de ahí ellos nos hacen preguntas y podemos responder, pero que haya una autenticidad entre quién soy, lo que creo y cómo me expreso con las personas. ¿Sabe que es algo muy interesante? Yo les voy a dar herramientas para mejor persuadir a las personas en estos días, pero aunque podemos utilizar estas herramientas para persuadir, nosotros no basamos nuestras pláticas y nuestras emociones en si los hemos persuadido o no. O sea, nosotros podemos dejar las vidas de las personas en las manos de Dios. Así que a un lado podemos usar buenas herramientas para tener más impacto en el corazón de otra persona, pero al mismo lado nosotros no dependemos de que ellos acceden a nuestro argumento para que nosotros estemos felices. No, yo puedo siempre estar lleno de esperanza, de paz y de gozo cuando estoy hablando con ellos. Puedo ser un guerrero feliz con ellos y que realmente ellos puedan ver a una persona que está tranquila, completamente tranquila con ellos. Y si ellos de repente no aceptan algo mío, un argumento, no me tengo que frustrar o enojar, pero no lo aceptaron. ¿Y qué les pasa? Pero no puedes ver enfrente y te dicen, no ves el argumento, no te convence, ¿qué te pasa? Porque no, es que no me estás prestando atención y nos frustramos y no, tranquilos. Y el chiste es que entre más nos frustramos, más esa persona nos va a rechazar y va a rechazar nuestros argumentos. Entonces, si podemos llegar a un lugar de mucho más paz, mucho más gozo, mucha más esperanza, como Pedro dice, porque la tenemos. Tenemos un Cristo que murió y resucitó, tenemos esperanza. Entonces, ese es un fundamento sobre el cual seremos más eficaces para persuadir a otras personas. Y quiero llegar aquí últimamente para hoy a mi tercer concepto fundamental, que es buscamos responder a las peticiones reales de la gente. Déjame explicar esto. Muchas veces nosotros queremos argumentar acerca de lo que nosotros queremos argumentar. Pero la realidad es que si alguien va a entrar en un debate con nosotros, ellos quieren algo. Ellos desean algo. Hay algo en su mente, pero también algo en su corazón que ellos desean saber. O a lo mejor su único deseo de ellos es ganar un argumento, porque ellos están a lo mejor no satisfechos, no felices, y ellos se van a sentir mejor si puedan ganar un argumento. Pero cuando yo entro, yo puedo buscar responder a su petición real. Su petición real a lo mejor del corazón. A veces es una petición del cerebro, de la mente, algo que están pensando, pero a veces es algo que está en el corazón detrás de la pregunta. Y la realidad es que tú y yo podemos llegar a eso, a esa realidad. Yo el día de ayer estaba mirando un video de
de un señor. Él es cristiano, conservador políticamente, trabaja en el ámbito político. Y él se llama Tucker Carlson. Él va a diferentes universidades y de repente vino a una aquí de 5 minutos de mi iglesia hace unos días atrás. Y mi hija, que asiste a esa universidad, hasta fue a la presentación de él para ver qué es lo que iba a suceder. Y bueno, él va a diferentes universidades, hay gente que está de acuerdo con él, gente que no está de acuerdo, pero bien, él va a diferentes lugares. Y él eh, estuvo en una plática con una persona que dijo que él había experimentado un montón de racismo. Es que las personas pueden llegar al micrófono y compartir y hacer preguntas. Así que este joven viene al micrófono y dice, es que yo he tenido este encuentro y otro encuentro y con el racismo y lo que ocurre. Y al final, en toda la plática, y no voy a ir línea por línea aquí, pero en toda esa plática, Tucker, él dijo, siento que no me estás diciendo la verdad de tus encuentros, porque Tucker dijo, ¿sabe qué? Si de verdad tú pasaste por este racismo y hasta amenazas a tu vida, ¿lo has reportado? Y el señor dijo, no, no lo he reportado. Así que Tucker dice, pues tengo una dificultad en creer que tú me estás diciendo la verdad si no lo has reportado. Y ahí en ese momento él le pregunta, pues lo quieres reportar, ¿por qué no vamos ahorita y lo reportamos? Porque si eso de verdad pasó, entonces sería mejor reportarlo. Y el señor dice, no, 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 pero no, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Así que parecía que no estaba diciendo la verdad. Y bueno, llega al final. Ahora, no quiero que ninguna persona presuma aquí a dónde voy con esta historia. Sigue conmigo. Llega a un punto en que el señor dice, el joven dice a Tucker, dice, ¿sabe qué? Estoy aquí porque me gustaría que tú, Tucker, hables a esos que me han tratado mal y que públicamente hables en contra de ellos y que digas algo a ellos de que su racismo es malo y de que todo eso, ¿no? Y Tucker fue muy inteligente porque no le dio lo que él quería, porque muchas personas hacen esto, ¿no? Que vienen con historias hasta a veces falsas para provocarle a alguien a hacer algo que ellos quieren que esa persona haga. Y bueno, termina la plática y todo eso. Pero yo salí de ver ese video pensando, y salgo pensando esto. Ese joven entró con un argumento, con algo que él deseaba que Tucker hiciera en ese debate, por decirlo. Pero detrás de eso, hay una pregunta real en el corazón de ese joven. Detrás de eso hay algo real que está pasando a ese joven que le provoca llegar a un micrófono, a tener un encuentro con Tucker en ese momento, a hablar o posiblemente crear historias falsas y usar las historias para provocar a Tucker a decir algo que él quiere que él diga. Pero detrás de todo eso, hay algo pasando en el corazón de ese joven, alguna pregunta real, alguna inquietud que él tiene, algo en su corazón que está mal. Y yo no estoy aquí, no soy psicólogo, tampoco estoy diciendo que tuve el discernimiento para saber qué estaba pasando, pero lo que debemos de buscar hacer con las personas en pláticas que tenemos, en debates que tenemos, es responder a esas peticiones reales. Y a veces es como excavar hoyos. Tenemos que dentro de una plática
llegar profundo y más profundo y más profundo para discernir lo que es la petición real del corazón. Ahora, a veces algunos tienen esas peticiones reales del corazón ya listas en sus mentes y te la dicen directamente y bien, y muy bien. Pero a veces esas peticiones reales están escondidas en el corazón mientras presentan una máscara de otra cosa, y es nuestro trabajo con amor y gracia buscar qué es lo que es realmente su petición. Vuelvo a Primera de Pedro aquí para mostrarles este concepto. Si alguien, mira esto, les pregunta, es decir, que tienen una petición, para que sepan. Yo no estoy usando un versículo aquí para decir que tú no puedes abrir una plática con una persona acerca de Cristo. Claro que sí, tú puedes hacer eso. No hay ningún problema, no hay nada en contra de la Biblia o que la Biblia dice en contra de eso. Tú claro que sí, puedes abrirte y hablar con las personas de Cristo y temas de la Biblia. Amén y amén, no hay ningún problema. Pero para demostrar el concepto de que podamos responder a las peticiones reales, mira lo que dice. Si alguien les pregunta acerca de algo, y en este caso acerca de la esperanza que tienen. Si alguien les pregunta, después al final, ¿qué dice? Que estemos siempre preparados para dar una explicación. O sea, debemos de responder a las preguntas reales de las personas. Ellos tienen preguntas y a veces las preguntas, como dije, vienen claramente listas ahí enfrente de ti. A veces las preguntas que te dan son preguntas que esconden las preguntas reales. O a veces los argumentos que te dan. Yo he estado en pláticas con personas que solo preguntan para ver cómo hacerme fallar en mi argumento. Y llegan ahí y me preguntan esas cosas, pero yo sé dentro de todo eso que hasta ellos tienen una pregunta real, que no me están dando porque me están preguntando a mí. Pero mientras me están preguntando a mí y yo estoy respondiendo, ¿qué es lo que estoy haciendo en ese momento en mi mente y mi corazón? Mientras ellos me preguntan a mí, lo que un ser humano normalmente hace es trata de debatir para ganar el argumento. Pero lo que yo estoy haciendo cuando ellos me hacen preguntas es que estoy analizando y discerniendo lo que realmente está detrás de sus preguntas. Así que me preguntan y yo respondo y tranquilo, muy tranquilo, pero estoy con una plática interna dentro de mí para discernir lo que realmente está detrás de todo esto. Y mientras hago eso y puedo discernir lo que está pasando, poco a poco puedo ir moviendo la plática, moviendo el debate a un lugar donde pueda responder a las preguntas reales del corazón de ellos. Y muchas veces eso pasa, y escúchame muy bien en esto. Muchas veces eso pasa simplemente por la dirección del Espíritu Santo. Que estoy en medio de una plática, tú estás en medio de un debate, pero dentro de eso has invitado al Espíritu Santo a mostrarte cosas y Él te abre la mente para darte algo que llega al corazón de esa persona, que al final responda a la pregunta profunda de su corazón, que incluso quizás ni tú sabías, pero el Señor te lo demuestra. Entonces, cuando nosotros podamos entrar con estos fundamentos,
de que estamos tratando de ganar el corazón en vez del argumento, de que nosotros estamos respondiendo a las preguntas reales de ellos y de que nosotros tenemos una consistencia o una autenticidad entre lo que creemos y cómo lo expresamos. Entonces nos posicionamos en un debate o una plática para realmente tener un impacto en la vida de esa persona. Y cuando nos posicionamos de esa manera, seremos mucho más eficaces. ¿Sabe por qué? Porque ya no estás dependiendo de tu conocimiento y nada más. Ya en esa posición estás dependiendo del Espíritu Santo. ¿Sabe que el otro lo único que tiene es su entendimiento? Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros entramos en esas pláticas y esos debates, nosotros tenemos una arma mucho más poderosa y mucho más eficaz que es más grande que mi propio conocimiento. Y por eso tú y yo podemos hasta estar tranquilos en un argumento donde hasta el otro tiene más conocimiento que nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo. Y a veces alguien presenta algo y dentro de mi cerebro estoy como, ay, que no sé cómo responder. Y está bien, porque yo no estoy tratando de ganar un argumento, estoy tratando de ganar un corazón. Y con la ayuda del Espíritu Santo, yo hasta puedo ser honesto. Mira, ese es un buen punto. Algo que yo no he pensado o algo que no sabría cómo responderte bien. Pero ¿sabes qué? Estoy disfrutando mucho de esta plática que hemos tenido y a lo mejor podamos volver a hablar acerca de este punto. ¿Qué tal te parece? Y ahí mismo, ¿qué estoy haciendo? Ganando un corazón, especialmente cuando no puedo ganar un argumento, pero puedo invitar a esa persona a más pláticas y yo puedo aprender más, platicar más, pero tengo siempre la ayuda del Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu Santo, queridos, que dijo a través de Jesús, lo que Jesús dijo a sus discípulos. Mira, cuando ustedes vienen delante de los jueces, de tribunales, de todo eso, no se preocupen de lo que van a decir. ¿Por qué? Porque ellos tienen y nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos puede dar las palabras que no existen en nuestros cerebros, en nuestro conocimiento. Pero Él nos da esas palabras, esos pensamientos que podemos compartir, que pueden llegar al corazón e impactar a una persona. Y con esto termino. Yo quería nada más el día de hoy dar este como fundamento, porque si tú tienes todo el conocimiento y todas las herramientas, pero tienes el enfoque equivocado, entonces terminaremos mal al final. Y la realidad es que queremos que estos debates y estas pláticas mayormente casuales que ocurren en nuestras vidas terminan con gran impacto, ganando corazones, ganando almas, ganando relaciones. Es lo que deseamos hacer. Así que siempre tengamos esto como el fundamento. En las otras clases voy a darles herramientas y hasta vamos a tener un poquito de, a lo mejor, práctica para mostrarles algunos de estos conceptos en vivo. También lo vamos a disfrutar. Bendiciones a todos ustedes. Hey, Pastor Jeff, muchísimas gracias. Buen inicio. Yo tenía dos preguntas bajo lo que acabas de decir Claro en que sí. estos minutos que quedan. Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo y sus dones, ¿no? Palabra de ciencia, cosas que sabemos que nos dice el Espíritu que otros no, de los otros, palabras de sabiduría, hasta las palabras proféticas en un debate. ¿Quién puede contra eso? Gloria a Dios. Así Pero es. dime una cosa, ¿cómo haces para administrar? Por ejemplo, tú entiendes por el Espíritu una palabra de ciencia, la petición real o lo que realmente está en ese corazón.
¿cómo lo administras? Porque a veces he notado que algunos ahí paran y dicen, uy, acabo de recibir de Dios una revelación, y queda todo como en una éxtasis y ya está. Yo no sé si Totalmente. ahí seguirá el debate, pero ¿cómo se debería administrar el don espiritual, la ayuda del Espíritu Santo en medio de esto? Sé que vas Bien. a dar las técnicas, pero me aprovecho, digamos, de lo que dijiste ahora. Sí, no, creo que te puedo dar una respuesta sin dar muchas de las técnicas Eso. ah, que aplica de forma general, pero de ahí pega fuerte a tu pregunta. Así que déjame salir de la pregunta para luego volver a la pregunta. No sé, bueno, no, me imagino que tú, pastor, igual que yo, hemos experimentado esto mucho en nuestras iglesias, de que hay personas que tienen el don de, a lo mejor, de discernimiento, y no hablo de espíritus, pero, o algunos que reciben hasta sueños de Dios acerca de otras personas, ¿no? Y lo que algunos hacen con ese don es que van inmediatamente con la persona, ¿no? Y dicen, el Señor me reveló esto de ti y tienes algo que confesar en este momento conmigo. Y es como que, ay, Señor, a veces, y yo incluso enseño que tenemos que ser maduros en todos los dones que Dios nos da. Si tienes el don de profecía, también, o sea, el hecho de que Dios revela cosas, y esto estoy hablando generalmente, no significa que yo automáticamente debo ir a esa persona y decir todo lo que el Señor me reveló. Muchas veces el Señor revela algo solo para que yo ore por esa persona y nada más. Y a lo mejor en 6 meses o un año, en 2 años, me doy cuenta de algo que esa persona me cuenta o algo que sucede, una plática que tenemos, no sé, donde doy cuenta, wow, Señor, tú me revelaste eso y yo oré y tú obraste. Gracias, Señor. Así que tenemos que tener el discernimiento con el discernimiento. O sea, cuando Dios revela algo, eso es discernimiento. Amén. Pero también tengo que tener el discernimiento de cómo utilizarlo. Y a veces el cómo utilizarlo es literalmente no decir nada, solo tenerlo como un punto de oración en mi cabeza, en mi corazón, y digo, Señor, tú sabes esto. A veces hay momentos, pastor, cuando sí hay que decirlo así como dijiste, el Señor me reveló algo. Hay momentos, pero eso no es todo el tiempo y a eso vas. Y es correcto que hay momentos cuando eso puede pasar porque discierno que esa es la manera correcta, pero hay otros momentos cuando discierno que no es la manera correcta. Así que les voy a dar rápidamente, y probablemente hay muchos más, pero tres maneras de pensar acerca de cómo utilizarlo. Número uno es abiertamente. Si discierno, igual que dijiste, hay momentos cuando esa es la manera que Dios le gustaría que uno lo hiciera, ¿no? Entonces, muy abierto, mira, siento que tengo que hacer esto. Recuerdo una historia aquí. El pastor Jack Hayford, un pastor grande en el cuadrangular, que ya ha pasado en la presencia de Dios y era mi pastor, él contó una historia de cuando estuvo en un avión con un señor y estuvieron platicando de las cosas de Dios, o por decirlo, un debate, ¿no? Ahí los dos a la par, en el vuelo. Y él le preguntó al Señor, mira, tengo varios libros que te puedo enviar, pero quiero que me digas honestamente si los leerías. Y el Señor dijo, honestamente, no. Entonces, bien.
Y en ese momento, el Espíritu Santo le dice al pastor Jack, háblale en lenguas. Y el pastor Jack está como que, ¿qué? No, pero, no, ¿cómo que? Con esta persona que no conozco, ¿cómo que le voy a hablar en lenguas? Y Dios le dice, háblale en lenguas. No, pero no, me voy a avergonzar. ¿Para qué voy a hacer esto? Háblale en lenguas. Y él discernió que la única manera era ser muy abierto acerca de esto. Así que él habló con la persona y dijo, mira, yo sé que esto va a sonar bastante loco, pero yo creo que puedo escuchar la voz de Dios y siento que Él me dijo que debo de hacer algo. Ahora, lo que yo creo es que Dios nos da lo que llamamos lenguas, que son diferentes, como por decirlo, idiomas que no aprendemos como en la escuela, pero viene por Dios. Y siento que Él me ha dicho que debo de decírtelo. ¿Estarías bien si yo lo comparto contigo? Yo sé que suena raro, y el Señor dice, bien, está bien. Y el pastor ya comienza a hablar en lenguas y el Señor como que sus ojos se abren y el pastor Jack termina de hablar y dice, ¿esto tiene algún significado para ti? El Señor dice, sí, este es un idioma antiguo de mi tribu y tú estabas proclamando acerca de la luz de Dios y estas cosas. Y Dios lo utilizó en ese momento para ganar el corazón de esa persona. Y él dijo, ¿sabe qué? Envíame esos libros, los voy a leer. Así que sí, hay momentos cuando podemos discernir que hay que ser muy abierto de lo que Dios nos ha revelado. Así que esa es una manera. Segunda manera es lo que acabo de comentar, que es nada más para orar, para orar. Y a lo mejor esa persona misma, con yo orando en mi corazón mientras les platico, ellos mismos salgan con la cosa y puedo discernir que no es para mí presentarlo o decirlo, es nada más para mí orar para que salga de ellos mismos. Y hay momentos cuando podemos discernir que esa es la manera correcta con lo que Dios ha revelado. Y diría que hay otros momentos que puedo discernir que la manera correcta es sacarlo de ellos a través de mis preguntas. O sea, llevarles por un proceso en la plática donde no les pregunto específicamente de esa cosa, pero hago preguntas que los llevan por un camino a que salgan con lo que está pasando en el interior. Por ejemplo, si Dios revela a alguien, a uno de ustedes, que alguien ha sido abusado, por decirlo, a lo mejor eso es lo que está en el interior detrás de sus preguntas. Pero cuando digo que tú les puedes preguntar, lo que estoy diciendo no es pregúntales directamente, ¿has sido abusado? Aunque a veces uno puede discernir que eso es la manera correcta. Y bien, pero también en otros casos sería algo un poco más como esto. ¿Cómo es tu vida familiar? ¿Cómo está tu relación con tu padre y con tu madre? Y el Señor me ha revelado algo, pero comienzo a hacer unas preguntas que dirigen a la persona a abrirse más y revelar esa cosa conmigo. Y entonces, estas serían varias maneras, y no digo que son las únicas, pero son varias que podemos utilizar, pero termino diciendo que siempre es bueno discernir lo que el Espíritu Santo está diciendo, pero también es importante discernir cómo utilizar lo que Él nos ha dado. Y en cada momento, cada relación, cada plática, eso va a ver muy diferente dependiendo de la persona y lo que el Señor muestra.
No, buenísimo, un entrenamiento mini entrenamiento ministerial, pero es buenísimo escuchar y someter esto. A veces las personas deberían decir, tengo esto y preguntar a alguien con autoridad espiritual y madurez cómo lo manejo. Y así va entrenándose, aprendiendo y haciéndolo de la mejor manera. Y última pregunta, Pastor Jeff. Si digamos estoy en un debate y se vuelve un poco acalorado y la persona está, digamos, derrotando mis argumentos y yo me voy sintiendo rechazado y voy perdiendo la paz. ¿Qué sugieres que haga en ese momento? Porque tú dijiste, antes que ganar argumentos es mejor ganar el corazón y deberíamos presentarnos de tal manera que puedan ver nuestra paz, nuestra esperanza. Ujú. Pero hay humanidad acá. Yo siento que me Claro. están rechazando, que me están aplastando, que no voy a ganar. Voy perdiendo mi paz. ¿Qué sugieres que haga en ese instante? Creo que una cosa que es importante es recordar que no todo encuentro termina instantáneamente con un cambio. Y por eso dije que aunque podemos aprender herramientas para persuadir, a la misma vez podemos y debemos vivir tranquilos si la persona no termina persuadida. O sea, porque entiendo que muchas veces cosas, especialmente con familiares, o compañeros de trabajo, que muchas veces esas cosas van a tomar varios encuentros y varias pláticas. Yo estuve hablando con un pastor amigo mío cuyo, creo que su padre, un tío creo que era, y acaba de fallecer y vivió toda su vida sin conocerle al Señor. Y este pastor amigo mío tuvo que hacer el funeral o el servicio memorial para él. Y en la búsqueda de información de su vida se dieron cuenta que en los últimos momentos él aceptó al Señor. ¡Wow! Impresionante. Yo tengo una historia de mi iglesia donde hice un servicio extra. Tenemos 4 servicios cada domingo, pero para creo que era un domingo de resurrección o una Navidad o algo, añadimos un quinto servicio para más gente llegar, que era a las 2 de la tarde, que es un tiempo, una hora horrible, pero lo pusimos ahí y llegaron varias personas a ese servicio, muy lindo el servicio, pero después de ese servicio, eh, una mujer, una querida mujer de nuestra iglesia, se acerca a mí y trae a su mamá, que tiene como 90 años, algo así, y dice, muchas gracias por hacer este servicio a las 2 de la tarde, porque era la única manera que mi mamá podía llegar y hoy aceptó a Cristo. Y esa mamá murió 2 semanas después. 2 semanas después. O sea, si tan solo ese servicio hubiera sido para esa mujer, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? De que a veces para una persona llegar a Cristo toma una vida entera. O sea, no todo pasa en un instante. A veces cuando tú y yo llegamos a un encuentro donde alguien acepta a Cristo, es que han tenido una trayectoria de encuentros por 10, 20 años antes de tu encuentro con ellos. Y tú nada más estás llegando a ese punto final cuando están cruzando la línea de la salvación. Pero en muchos casos, nuestras pláticas con las personas ocurren cuando todavía no están en esa línea de donde van a cruzar y aceptar a Cristo. Así que un cuadro importante en todo esto, un filtro importante, mejor dicho, que va a traer más tranquilidad a mi corazón, es de que yo no tengo que ganar todo en este momento.
a lo mejor lo que es mi enfoque es formar una relación con la persona a través de esta plática y seguir con más pláticas. Y eso puede traerme mucha más paz y tranquilidad, porque aunque ellos están rechazando, como tú dijiste, pastor, rechazando algo mío, entiendo que eso es algo que es parte de ellos y su proceso y en sí no tiene que ver conmigo. Y cuando rechazan lo mío, al final está rechazando a Cristo, no a mí. Y ese filtro me puede ayudar, pero quiero ir aún un poquito más directo. Así que ese filtro creo que ayuda, pero una segunda cosa que es importante. Si tú te das cuenta que estás frustrando y eso estás por expresarlo en esa conversación, entonces para la conversación. Dice a la persona, mira, he disfrutado muchísimo de esta plática y me gustaría continuarla. Pero, ¿qué tal si la continuamos otro día? O me tengo que ir al baño. O sea, yo tengo una cita o lo que sea. Puedes despedirte tranquilamente de esa plática para terminarlo bien ahí en ese momento y con mucho respeto y honra. Decirle a la persona, esto ha sido bueno, he aprendido mucho. ¿Y por qué no lo continuamos otro día? ¿Estaría bien contigo? Y la otra persona, sí, sí, me gustaría. Muy bien. Y ahí yo puedo salir de la plática y tranquilo. Y enfoco mis emociones y ya vengo aún más preparado para la próxima vez, porque tú y yo también necesitamos la práctica con cómo manejar nuestras emociones. Y si reconozco que llega un momento donde no lo aguanto bien y no puedo manejar mis emociones bien, entonces yo puedo admitir eso dentro de mí y cerrarlo, terminarlo y hasta la próxima vez. Y no hay ningún problema con hacer eso así. O a veces es salir nada más por un par de minutos y volver. O sea, ¿sabe qué? Me das un par de minutos, tengo que enviar un texto, tengo que, como dije, ir al baño, pero vuelvo. Ah, bien, tranquilo. Y yo puedo ir y a lo mejor orar y decir, Dios, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan frustrado? Lo que sea. Y puedo calmarme, a lo mejor recibir dirección del Señor y volver a la plática y más tranquilo. Y eso es lo que recomiendo. Buenísimo, y cosas muy prácticas, como ven, en comprensión de los tiempos estamos tocando no solo lo fundamental, pero también cosas muy prácticas. Y bueno, anhelando las técnicas, así que nos vemos en 2 días, Dios mediante, ahí seguiremos ya profundizando este tema sin olvidar este fundamento. Puedes animar a otros a conectarse para continuar debate con Pastor Jeff, aprendiendo, ministrando y de verdad, gracias Pastor Jeff por derramar tu corazón, tu experiencia, contarnos estos testimonios. Es muy agradable escuchar esta clase. Dios. Hubo una como pregunta, un comentario. Yo sé que estamos terminando, pero era Sí, sugerencia para tratando de persuadir y no ser persuadido. así es. Muy importante eso. Y nada más quiero afirmar algo que ya dije para responder a eso, si me permites. Cuando alguien está usando un argumento donde tú dices, ay, parece ser que ese argumento tiene más razón que lo que yo pienso, yo creo, está bien decir hasta abiertamente a la persona, ¿sabe qué? Parece ser que tú tienes más conocimiento en esta área que yo. Así que me gustaría volver a hablar de este tema contigo en otro momento. Y así tú no te quedas en el mundo de ellos, donde ellos tienen mucha información y tú poca información. Tú puedes salir de ese mundo
y decir, no estoy cómodo en este mundo ahorita por mi falta de comprensión aquí, pero podemos volver a hablar de esto y ahí tú vas y lo estudias más, porque a lo mejor de forma práctica simplemente no lo has estudiado suficiente para entender la perspectiva completa bíblica acerca de ese tema, lo que fuera ese tema o esa cosa, y por eso la persona te puede persuadir mejor. Entonces, con mucho gusto, abiertamente, tú sales de ese punto y ahí vas y aprendes más y puedes volver en otro momento. Muchísimas gracias, Pastor Arturo. Muchísimas gracias, Pastor Jeff. Excelentes preguntas, excelentes tips que nos has dado, Pastor Jeff. Y y creo que ha sido una muy buena introducción. Ahora, a todos ustedes que están viendo esta clase, yo solo les quiero invitar que si no se ha suscrito a nuestra página, lo haga. Y también le ponga me gusta, haga comentarios, compártalo con otros, porque esto se trata de viralizar enseñanzas que van a transformar a nuestro pueblo latino. Y sobre todo, más cuando vemos que aquel día se acerca. También les pedimos que si estas enseñanzas son de bendición y si Dios pone en su corazón hacer una donación a Comprensión de los Tiempos, visite nuestra página web. Ahí hay un botón donde dice donar. Busque la forma de donar a través de las opciones que tenemos ahí. Y realmente Comprensión de los Tiempos es una organización sin ánimo de lucro que busca dar recursos a la comunidad latina. Entonces, vivimos con donaciones para hacer esto. Nada es gratis y es por el corazón generoso de muchas personas como ustedes que nosotros seguimos adelante. Entonces, muchísimas gracias y que Dios les bendiga.